The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar Protegiendo la Nube. Nuestro speaker David Barrantes, experto en Sophos, les va a hablar un poco más de este tema. Si tienen alguna duda durante la presentación, pueden interrumpirlo con toda confianza o bien pueden anotar sus dudas y externarlas al final del webinar. También pueden utilizar nuestro chat para hacer las preguntas que tienen. David, el micrófono es todo tuyo. Perfecto, buenos días Gabriela, muchas gracias. Igualmente gracias a todos los asistentes del webinar del día de hoy, y tal cual estuvimos conversando una semana atrás, la idea de esta hora dinámica que hemos tenido a lo largo de esta iniciativa ha sido pues aprender y conocer un poco más de seguridad. El día de hoy estaba pactado el tema protegiendo la nube de Amazon Web Services y de Azure, de Microsoft, y cómo Sophos puede ayudarnos o cómo nos puede brindar soluciones robustas para proteger estos ambientes. Primeramente, ¿verdad? Para poder hablar de la nube, tenemos que entender qué es la nube hoy en día. Y es que el término de nube significa diferentes cosas para diferentes personas, por lo que puede para algunos ser confuso, ¿verdad? Por ejemplo, Office 365 es la nube, pero también sabemos que si algo se está ejecutando en algunos proveedores de servicio, como lo son Amazon Web Services y Azure, también son servicios en la nube. Incluso existen personas, ¿verdad?, de que hablan de que la nube o hacen referencia a la nube es para sus propios centros de datos. Y todo esto realmente puede ser la nube, ¿verdad? Porque por lo general la nube solo significa acceder a algo a través de Internet. Pero lo que estamos hablando hoy en día, o lo que vamos a hablar del día de hoy, es de la nube pública y específicamente la capacidad otorgada a los clientes para alojar su propia infraestructura y aplicaciones con los principales proveedores de esta nube, ¿verdad? Para comprender un poco mejor el modelo, ¿verdad?, tenemos que saber que existe el software como servicio, como lo podemos ahí ver en pantalla, que vive en la nube, cosas con las que todo el mundo está familiarizado, como Office 365, Facebook. También existe, perdón, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Ok, también existe la plataforma como servicio, que son lenguajes de codificación como Java, MySQL, Rabbit, OpenShift, etc. Y por último, en esta nube pública, como les decía, existe la infraestructura como servicio, que es la informática que nos ayuda a nosotros a hacer centro de almacenamiento, redes, y los proveedores con los nombres más conocidos en el mercado, como dijimos anteriormente, son Amazon Web Services y Microsoft Azure, que proporcionan esta infraestructura como servicio. Entonces, en esta parte es donde nosotros nos vamos a enfocar, en la infraestructura como servicios. ¿Por qué? Porque es una de las áreas que ha tenido más crecimiento dentro de la nube pública, y de hecho, si nos fijamos aquí en el embudo, a pesar de que el software como servicio está en la parte superior y llega a mayor número de usuarios finales, se prevé, según algunos estudios, de que la infraestructura como servicio va a crecer casi el doble el próximo año, es decir, en 2019. Y nosotros como Sophos también pensamos que el servicio como infraestructura ofrece más oportunidades para nuestra tecnología de seguridad y nuestra comunidad de socios. Como podemos ver acá en los gráficos, ¿verdad? Se espera que haya un crecimiento de 27% en este tipo de servicios de infraestructura en la nube.
parte de la sesión de hoy, ¿verdad? Nos queremos permitir ayudar a nuestros usuarios, ¿verdad? De cómo debemos asegurar estos entornos sin requerir una gran inversión en nuevos productos, en capacitación. Y los productos que vamos a hablar de Sophos en particular son los mismos que nosotros conocemos hoy en día para garantizar entornos virtuales y nuestros entornos físicos que ya conocemos, ¿verdad? Que son nuestra infraestructura que tenemos hoy en día dentro de nuestra empresa. Como ustedes pueden ver, existe también un modelo de responsabilidad compartida. De hecho, ¿verdad? Se dice que, como lo podemos ver ahí en estos cuadros en azul, ¿verdad? Es responsabilidad de usuario, por lo menos en la infraestructura como servicio, ¿verdad? En la on-premises, toda la seguridad, es decir, controles de red, la infraestructura de los hosts, la seguridad física, la seguridad del endpoint, la clasificación de los datos, todo esto en la versión on-premise pertenece al cliente, es decir, es responsabilidad del cliente a una infraestructura en la nube. Pues igualmente, ¿verdad? Lo único que podríamos decir que no es responsabilidad del cliente final, es decir, nosotros, es la seguridad física, porque los data centers no están dentro de nuestras oficinas. Y parte de los controles de red y la infraestructura de host también es responsabilidad del proveedor de servicios que nos está alojando nosotros nuestra infraestructura. De hecho, y tal cual lo podemos ver acá, existe un modelo de responsabilidad compartida ya como requisito. Para muestra, ¿verdad? Este pantallazo que podemos leer en los servicios de Amazon Web Services, ¿verdad? Donde dice que a las medidas de seguridad que el proveedor de servicios, ¿verdad? En este caso sería Amazon, implemente y opera, es la seguridad de la nube como tal, no la seguridad en la nube, que es lo que vamos a ver a continuación. Y también se dice que las medidas de seguridad que el cliente implementa y opera, ¿verdad? No corresponden, ¿verdad? Como parte del compromiso o la responsabilidad que tiene Amazon. Entonces, ¿quién es el responsable de la seguridad de nuestra infraestructura en la nube? ¿Verdad? Por ejemplo, veamos el caso de un centro de datos, ¿verdad? Todo, como les decía, corresponde a nosotros, a nosotros que somos los clientes finales, por decirlo, desde la protección de la capa de datos hasta la parte de networking. Igualmente, en una nube privada, todo corresponde a nosotros. En la nube pública, y tal cual lo estábamos exponiendo en láminas anteriores, lo que es la seguridad de la virtualización, es decir, la alta disponibilidad, que tengamos espacio nosotros suficiente sin necesidad de hacer inversiones, la parte de la parte de networking también, la intercomunicación entre estas redes, etcétera. Todo esto corre por parte del proveedor de la nube. ¿Qué debería correr? Y según el modelo compartido de seguridad, debería correr por parte del cliente. Bueno, cómo se manejan sus datos, sus aplicaciones, incluso, ¿verdad? Hasta los sistemas operativos que estamos utilizando en aquellos equipos virtuales de esta infraestructura. Por ejemplo, la infraestructura como servicio, ¿verdad? Les decía, corresponde a Amazon Web Service y Azure. Lo que es los servicios en la nube, a manera de ejemplo, para que vayamos comprendiendo mejor, ¿verdad? Es que quiero poner un negocio en línea. Entonces puedo hacer, por ejemplo, mi página en Facebook y solo consume la aplicación, ¿verdad? Si ya hablamos de la infraestructura como servicio, igual a manera de ejemplo, es si se requiere o si yo requiero mi propio sitio y mi propio dominio, ya me puedo mover yo a un sistema de hosteo
de sitios donde me den un paquete, por ejemplo, el server, la base de datos, etcétera. Entonces ahí es donde yo voy a subir mi código, donde voy a subir mis datos, donde va a estar corriendo mi aplicación, ¿verdad? Entonces, básicamente para comprender un poco más de este esquema. Y ya, si hablamos de la nube pública, ¿verdad? Ya no como infraestructura, sabemos que igual los datos siguen siendo responsabilidad del cliente. Entonces, ese modelo básico de responsabilidad que está estandarizado, ya es un estándar, ¿verdad? No podemos obligar a nuestro proveedor de servicios que brinda esta seguridad que realmente debería correr por parte de nosotros. Ahora, los proveedores de la nube pública, como les decía, como Amazon Web Services, ofrecen a los clientes una gran flexibilidad sobre cómo crean sus entornos en la nube privada, lo que va a permitir a los clientes, ¿verdad?, innovar de forma que quizás no sean posibles o al menos no rentables en las instalaciones propias, ¿verdad? De hecho, eso es uno de los pasos del por qué nosotros estamos migrando todo hacia la nube. Y obviamente esta flexibilidad va a tener consecuencias. Y las consecuencias, ¿cuáles son? Y es que los proveedores de la nube pública no pueden proteger por completo la red virtual, las máquinas virtuales o los datos de un cliente en específico mientras se encuentran en esta nube. Les decía que Amazon Web Services, por ejemplo, usa modelos de seguridad compartida. ¿Qué significa esto? Que Amazon en este caso va a garantizar la seguridad de la nube, mientras que los clientes de Amazon Web Services deben ser responsables de todo lo que colocan en la nube, es decir, la seguridad en la nube. Otro ejemplo, Amazon Web Services protege los centros de datos físicos, que son los que están albergando el hardware, todo lo que se está ejecutando y proporciona control lógico, aislamiento entre entornos virtuales del cliente, va a proporcionar herramientas que utilizan los clientes para crear, implementar, administrar el acceso a los diversos componentes de sus entornos virtuales, va a proporcionar cifrado integrado para protección de datos. También incluye servicios básicos de firewall para administrar el acceso y las redes de host. Pero igualmente, el cliente debe asumir y debe sumar, como dice acá, su capa de seguridad. Porque, por ejemplo, el proveedor de servicios no nos va a hacer nuestros updates del sistema operativo, de nuestros equipos virtuales, o no nos va a hacer los updates de nuestras aplicaciones, o no nos va a hacer en la inscripción, por ejemplo, de los datos salientes de esta infraestructura. Eso debería correr por parte de nosotros, del cliente como tal. Como ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Según el PCI, los estándares que se están solicitando, dice, por ejemplo, cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros, tanto del proveedor de servicios como del cliente final. Entonces, les decía, restringir el acceso, ¿verdad?, a la data del negocio. Bueno, corresponde a los dos. Usar regularmente un antivirus, ¿verdad?, actualizado, etcétera, corresponde por parte del cliente. Encriptar la transmisión de los datos públicos o privados corresponde únicamente al cliente. Y así con cada uno de estos, y esto ya es una normativa, como les decía, internacional. Entonces, ¿por qué Sophos? Nosotros, como les decía, contamos con una variedad de productos que nosotros ya conocemos, que hemos visto o ustedes seguramente hayan escuchado en algún momento. Por ejemplo,
para la protección de los datos de Amazon Web Services de nuestros sitios, tenemos desde un UTM, ¿verdad? Que ya vamos a entrar un poco más a detalle acá, cuáles son las funcionalidades de cada uno de estos productos, que se puede encontrar incluso en el marketplace, y soporta diferentes tipos de licenciamiento, diferentes tipos de implementación, y ofrece una integración total con Amazon Web Services, igual como lo ofrece el Sophos Server Protection para Amazon Web Services. Así, en la nube tenemos nuestro firewall de siguiente generación, como lo es el XG, que incluso también está habilitado en el marketplace de Azure. Ofrece igualmente diferentes tipos de licenciamiento, incluso, ¿verdad?, hasta alta disponibilidad, y podríamos incluso llegar a hacer seguridad sincronizada, al igual que el producto de Sophos Server Protection, que ya vamos a entrar a detalle cada uno de estos. Echemos un vistazo al UTM en Amazon Web Services, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos va a proporcionar? ¿Cómo nos va a ayudar a proteger nuestros entornos, a brindarnos un poco más de seguridad? Como lo podemos ver acá en el gráfico, él nos va a proporcionar escaneo de tráfico entrante y saliente, así como protección contra amenazas avanzadas, como los ATP, nos va a brindar visibilidad. También nos va a ofrecer casos de uso común, por ejemplo, informes o registros, sistema de protección contra intrusos de red, ¿verdad? Protección de firewall de aplicaciones web. De hecho, me gustaría mostrar por acá. Con respecto a esto, ¿verdad? Lo que les decía, protección para aplicaciones web. ¿Y por qué esto? Porque para los que, ¿verdad?, no conocen qué es OWASP, OWASP es un proyecto que evalúa año con año cuáles son los mayores riesgos de los sitios web, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunos, o el top 10, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado desde 2013 al 2017? Nosotros sabemos que los atacantes están utilizando o siguen, o su punto favorito, ¿verdad? Su fuerte es la inyección de código dentro de nuestros web services, ¿verdad? Inyección SQL, inyección en nuestro código, incluso, ¿verdad? La exposición de datos sensibles, pérdida de autenticación, secuencia de comandos en sitios cruzados. Y esto, como podemos ver, por ejemplo, en 2013, la secuencia de sitios de comandos en sitios cruzados está arriba, en la posición 3. Era una de las técnicas más comunes para comprometer sitios web. En 2017 bajó. Más sin embargo, podemos, como les decía, ver que la inyección de código sigue siendo uno de los mayores problemas o de los retos por parte de los administradores de estos sitios. ¿Qué nos ofrece una solución como la de Sophos? Bueno, nos va a permitir hacer servidor proxy inverso, por ejemplo, nos va a ayudar a hacer hardening, con prevención de deep linking y directorio transversal. Nos va a dar protección contra inyección de SQL, protección contra secuencias de comandos en sitios cruzados, motores de antivirus duales, ¿verdad? Como son los que traen nuestros appliances, que son de Sophos y Avira, descarga y cifrado de HTTPS, firma digital de cookies, enrutamiento basado en rutas, entre otras. Poner un UTM o poner un firewall de siguiente generación, por ejemplo, para aquellas personas que tienen hosteados en otros sitios, ¿verdad? O en estos sitios de Azure y Amazon Web Services, sus servidores de aplicaciones web les puede ayudar muchísimo. De hecho, no, como decimos popularmente, no hay que quebrarse la cabeza, ya hay plantillas predeterminadas dentro de los appliances
que nos van a ayudar a una guía, digamos, paso a paso de cómo debemos hacerlo, ¿verdad? También incluye, ¿verdad?, protección avanzada protección contra amenazas avanzadas. Esto normalmente en otros vendors tienes que tener 2, 3 productos para poder generar una protección así, ¿verdad? Es decir, esto, ¿verdad? Básicamente es el tráfico que está saliendo de nuestro entorno hacia el Internet. El IPS es la protección que nos da, en este caso, el Appliance Sophos UTM, contra todo el tráfico que está ingresando a nuestra red. Ok. ¿Por qué han elegido los clientes el UTM de Amazon Web Services? Porque va a ofrecer más funciones en una sola plataforma que la mayoría de las otras soluciones que existen. Va a proteger y controlar el tráfico entrante y saliente, como les decía. La integración con Amazon Web Services es la clave porque nos va a permitir adaptar las mejores prácticas de diseño de este servicio. Y también es suficientemente flexible para admitir arquitecturas simples o incluso aquellas arquitecturas complejas, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Se está ofreciendo un API REST para la automatización de la implementación y la configuración. Como les decía, ¿cuáles son los métodos de licenciamiento disponibles para el Sophos UTM, ¿verdad? Primero, podemos hacer paga lo que consumas, ¿verdad? Es cuando el cliente va a comprar directamente en Amazon Web Services Marketplace, ¿verdad? En incrementos de 1 hora. O también está el modelo de trae tu propia licencia, donde es una opción donde el cliente va a adquirir un término tradicional de licencia de software a 1, 2 o 3 años, ¿verdad? Y lo utiliza en el entorno que está ya disponible en el sitio, ¿verdad? En ambos casos, las características de UTM más populares están disponibles y también se incluye el soporte premium 24/7. Un ejemplo de cómo sería el despliegue de un UTM en Amazon Web Services, como lo podemos ver, bastaría con seleccionar cualquiera de las opciones que ustedes elijan, ya sea el pago por horas o el traigo mi propia licencia. En el momento que ustedes los escogen, pues acá existe, les hace un cálculo de cuánto le costaría por hora de tener una instancia de este tipo. Empezamos con el tema del tipo de instancia, la configuración, la IP pública, bueno, cuántos va a ser el tamaño del disco, grupos de seguridad y eventualmente ya estaría listo para que ustedes puedan entrar y empezar a configurar este appliance. ¿Cómo lo hacemos en Azure? ¿Verdad? Bueno, pues básicamente Sophos XG, ¿verdad? Es la última oferta de Sophos y está diseñada para mejorar la solución que existe en el UTM, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con el XG podemos trabajar con otras soluciones de seguridad de Sophos para mejorar la seguridad y la visibilidad de nuestra red, de nuestros endpoints. ¿Por qué? Porque a medida que las redes se vuelven más complejas, ¿verdad? Y se expanden más allá de los límites locales o los entornos locales, seguimos teniendo grandes desafíos para responder a las amenazas actuales. Entonces, el XG básicamente va a proporcionar todas las funciones de seguridad básicas que se encuentran en la plataforma UTM, ¿verdad? Que ya vimos. Pero está diseñado para simplificar la administración y también utilizar inteligencia incorporada para proporcionar información a los administradores, como por ejemplo el tema de seguridad sincronizada, que estuvimos hablando un poco de esto la semana pasada.
que solo está disponible en productos de Sophos. Y también va a permitir a nuestros productos de endpoint, en la seguridad, por ejemplo, de red, que se comuniquen y se estén intercambiando información y que se estén trabajando juntos para brindar protección. Podemos tener incluso visibilidad de aquellas aplicaciones que están corriendo en nuestros servidores, ¿verdad? Que están allá en la nube. Ahora, como podemos ver aquí hay un diagrama arquitectónico, ¿verdad? De Azure. Se va a mostrar como un único XG desplegado en una subred de Azure y puede proporcionar seguridad tanto entrante como saliente. El firewall, como podemos ver acá, se va a ubicar dentro o entre los servidores de aplicaciones internos y el Internet público. Vamos a poder filtrar el tráfico de acuerdo con las políticas que se estén configurando. Incluso, ¿verdad? Como les decía, ¿por qué simplificación de administración? Porque con el Sophos XG, por ejemplo, podemos tener plantillas preconfiguradas, por ejemplo, para protección contra ataques de denegación de servicio y ataques de denegación de servicio extendido. Incluso en la parte de reportería podríamos ver las direcciones IP y la geolocalización de un eventual ataque. Y esto con un par de clics, ¿verdad? Es un par de plantillas. Y para aquellas personas que tengan que cumplir con estándares de PCI, de IPA, de GDRP, etcétera, etcétera, ¿verdad? De todos estos estándares y compliance, con el firewall de siguiente generación de Sophos, basta con que tú selecciones una pestaña para poder generar este informe completo y no tengas que andar buscando y revisando logs, correlacionando eventos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya está preconfigurado y prediseñado para dar más facilidad de administración. Ok, igualmente, ¿verdad? Como sucede en el caso del XG, perdón, del UTM en Amazon Web Services, ¿verdad? En Azure, el XG está igualmente, ¿verdad? La compra de la licencia por horas, según se esté utilizando, que sería en el marketplace de Azure, o también podemos llevar nuestra propia licencia a 1 o 2 o 3 años, ¿verdad? Según sean los términos que ustedes así lo requieran. Metimos esta pregunta que se hizo en alguno de los foros, ¿verdad? Para aquellos que ya conocen el firewall XG en la versión on-premise, ¿verdad? ¿Qué tanto diferente hay entre lo que ofrece el XG en Azure como lo que ofrece el appliance? Y la respuesta es ninguna diferencia. Hacen exactamente lo mismo. La única diferencia radica en que el XG está, o por lo menos el que está en plantilla, ¿verdad? Está optimizado para correr en el cloud de Microsoft Azure, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Esa es la gran diferencia, que ofrece una mayor integración con el Azure, ¿verdad? Pero los features de seguridad siguen siendo los mismos. Igualmente, podemos ver acá un caso de uso, ¿verdad? De que eventualmente ustedes desde el marketplace seleccionaron la plantilla, seleccionan bueno, cuáles van a ser las configuraciones de este equipo virtual y después de configurar, etcétera, ya podemos incluso, ¿verdad?, ingresar a esta instancia con los parámetros que se hayan especificado. Igual ofrece varios métodos de implementación, ¿verdad? Donde ustedes pueden seleccionar de cómo lo quieren poner, o incluso, ¿verdad? Les decía, alta disponibilidad. Acá un pequeño review de cómo sería la consola. Ustedes pueden ver que es exactamente igual que una consola de un appliance. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos protegida, por así decirlo, nuestra entrada y nuestra salida Internet. Tenemos protegidos nuestros servidores, por ejemplo, contra ataques, como les decía, de inyección de SQL para aquellas personas que tienen hosteados sus sitios web, etcétera, ¿verdad? Pero
¿cómo hacemos para proteger el endpoint como tal? Bueno, básicamente, ¿verdad? Con Sophos Central Server Protection, tanto para Amazon como Web Services, podemos brindar esta protección. ¿Por qué? Porque la seguridad de Sophos Server Protection, ¿verdad? Va a integrar una lista blanca, por ejemplo, bloqueo de aplicaciones, tenemos nuestro protección anti-malware, el IPS basado en host, una protección efectiva contra ataques de día cero, por ejemplo. Les decía que la lista blanca, bloqueo contra amenazas conocidas y desconocidas, incluso control de dispositivos contra el robo de datos, de memorias USB, detección de tráfico malicioso, alertas basadas en tráfico de URL y los famosos RAT, ¿verdad? Que son servidores de comando remotos, control de aplicaciones, ¿verdad? Donde vamos a poder limitar las aplicaciones que se pueden ejecutar. De hecho, con una solución como estas, donde podemos tener total conocimiento del host y de las aplicaciones que están corriendo con el Sophos Endpoint, se empieza a comunicar, como les decía, esa integración que existe con el firewall, donde le dice, mira, al señor firewall, mira, esto es lo que está corriendo este host. Incluso ustedes lo pueden categorizar en el firewall, también aplicar bloqueos en dado caso en el firewall. ¿Cómo es el rendimiento? Bueno, nosotros garantizamos que en el momento que estamos protegiendo los entornos Windows, Linux, Unix, servidores virtualizados de los ataques maliciosos, los o sus servidores se van a seguir continuando o se van a ejecutar con su máximo rendimiento. ¿Por qué? Porque el agente es extremadamente liviano, con un espacio reducido. Se hacen exclusiones automáticas, ¿verdad? De escaneo, lo que aumentan el rendimiento, reducen el riesgo de alterar, por ejemplo, aplicaciones claves que ustedes ya tengan. Las actualizaciones que se utilizan son pequeñas, ¿verdad? Son delta, están comprimidas. Incluso podemos hacer un lockdown, es decir, un cierre en el servidor con un solo clic, donde él va a reconocer automáticamente las aplicaciones del servidor que están corriendo. Se van a poder crear reglas de confianza para poder hacer mantenimientos continuos y la gestión de cambios sería incluso, ¿verdad?, muy sencillas. ¿Para qué sirve básicamente el lockdown, verdad? Es una forma de negar amenazas conocidas y desconocidas que se ejecutan, por ejemplo, o las que se apalancan en los ataques en memoria o en procesos no conocidos. Básicamente así es como lo podemos hacer. Y también hay una gran facilidad de implementar y administrar desde Sophos Central, ¿verdad? Les decía, ¿verdad?, que podemos combinar todas estas tecnologías con el Sophos Server Protection, incluso la habilidad de tener seguridad sincronizada. Pero la seguridad sincronizada no solamente podemos tener un caso de aplicación. ¿Cuál sería el caso de aplicación que seguramente ustedes están pensando? Es, ok, mi servidor se vio comprometido. La seguridad sincronizada que tengo con el firewall que tengo en Azure acá y, perdón, el endpoint me va a decir, bueno, voy a aislar a este servidor para que no me perjudique el resto de servidores que tengo en mi entorno. Ok, estamos bien, pero incluso se pueden customizar estas reglas de seguridad sincronizada para que eventualmente, si hay alguien fuera de nuestra compañía que se quiera conectar a este servidor, pero por alguna razón es un usuario no autorizado, ¿cómo podemos saber que es un usuario no autorizado? Porque no tiene, por ejemplo, el antivirus de Sophos, no tiene el Herbit dentro de su endpoint. El momento que el firewall detecte que alguien que no tiene Herbit se está tratando de conectar a este servidor, lo va a bloquear automáticamente. Entonces, incluso, ¿verdad?, podemos hacer o podríamos jugar con esas políticas para hacer un tipo NAC. Lo mejor de todo esto
y es que como seguramente ya saben, es que nuestro nuestro producto de Sophos Server Protection ya incluye Intercept X, ¿verdad? ¿Qué es el Intercept X? Lo que hemos estado hablando continuamente, ¿verdad? Una tecnología que nos ofrece un Machine Learning avanzado, que nos da protección anti-exploit, que nos va a permitir proteger nuestros servidores también contra encripción, ataques de tipo ransomware, encripción del boteo. Tenemos nuestras herramientas anti-hackers, ¿verdad? Y también un módulo forense, que sería el root cause analysis, que básicamente, ¿verdad?, nos va a dar visibilidad de qué fue lo que pasó eventualmente, nos va a dar un seguimiento de todo, todo el panorama de amenazas o de el evento que haya sucedido como tal. La administración es Sophos Central, ¿verdad? La consola, como saben, o la mayoría, ¿verdad?, sabrán, está basada en la nube, ¿verdad? Va a proporcionar visibilidad instantánea cada vez a mayores redes distribuidas con distintas vistas de políticas unificadas para que se pueda identificar fácilmente dónde es que se encuentran los servidores, si están protegidos o incluso si están bajo ataque. Sophos Central, como tal, tiene un conector hacia Amazon Web Services, ¿verdad?, que va a vincular una cuenta central de clientes a través de un rol de Secure Amazon Web Services, y una vez conectado, Sophos Central puede mostrar el estado de seguridad e implementación de los servidores que ustedes tengan en este sitio, ¿verdad? Y va a poder usted implementar y administrar políticas para los servidores independientes o los servidores que residan en grupos de escalado automático, ¿verdad? Por acá, tal vez no sé si se ve bien, pero acá se conecta la cuenta que ustedes tengan en Amazon Web Services y vamos a poder ver las instancias y los servidores que ustedes tengan allá. De hecho, acá, como pueden ver, tenemos dos instancias. Se dice que una está protegida, que tiene el agente instalado correctamente, y hay otra instancia que está allí, pero no está protegido. Igualmente, tenemos nuestro conector de Azure, donde se incluye el ID Application, se ingresa el password y nos va a dar los detalles del directorio, ¿verdad?, que tenemos nosotros en Azure, ¿verdad? Aquí podemos ver las instancias que tenemos en Amazon Web Services, las instancias que tenemos en Azure, igualmente, ¿verdad?, si la plataforma está protegida o no. Podemos ver acá un poco más de cómo se vería un servidor protegido de una instancia de Amazon. Les decía, seguridad sincronizada, importantísimo tema, ¿verdad? Donde les decía, se cambian las reglas de juego para amenazas avanzadas, donde se va a permitir la identificación instantánea y el alarmamiento automático. Y esto, les repito, es una capacidad exclusiva de Sophos y que va a permitir a las soluciones de seguridad y de endpoint que se conecten y se hablen entre sí, sin necesidad de interacción por parte de los administradores. ¿Cómo funciona, verdad? De la manera muy sencilla, por ejemplo, con servidores de archivos, servidores de desarrollo, donde, por ejemplo, ¿verdad?, ustedes cuando se sientan más cómodos, ¿verdad?, y se empiezan a ver, por ejemplo, el valor agregado que pueden ofrecer estas plataformas o esta infraestructura, se pueden comenzar a usar, obtener mayor ventaja, mayores servicios, y también vamos a poder comenzar a ver la importancia y la sensibilidad que tienen los datos que están allá
en este tipo de centro de datos, ¿verdad? Les decía, también ofrecemos, la integración es igual de efectiva, ¿verdad? Tanto en Amazon Web Services como en Azure, que te permitimos también el autoescalamiento en caso de que falten recursos dentro de nuestros ambientes, por ejemplo, de los firewalls, ¿verdad? Etcétera. En caso de que, bueno, eventualmente, ¿verdad? Hayan o falten recursos en esos servidores virtuales que están corriendo, por ejemplo, el firewall de siguiente generación, etcétera. Acá una pequeña pantalla de cómo se configuraría el autoscaling, ¿verdad? Acá seleccionamos la parte de red, el grupo donde va a estar dentro el equipo, el appliance. Bueno, podemos configurar algunas reglas como cuándo es que se va a incrementar, cuando el CPU tenga un porcentaje de utilización X, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? La instancia, las instalaciones se pueden hacer a través de scripts. Básicamente, ¿verdad? A manera de repaso, contamos con protección en la red perimetral de nuestra infraestructura que ya esté ahí, y si no, y si todavía no está ahí, sabemos que podemos contar con una protección, y también tenemos protección para los servidores o para los endpoints, ¿verdad? Que tengamos allá. Funciona igual, ¿verdad? Tanto on-premises como en la nube, el data center o el ambiente híbrido que ustedes eventualmente tengan. Todo se va a administrar desde una única ubicación, que sería Sophos Central. Eventualmente, todavía no existe una fecha oficial, pero se espera que para finales de este mes, a través de Sophos Central, vamos a poder administrar todos los firewalls, incluso los que tengamos en Azure, ¿verdad? O en Amazon Web, bueno, en Azure, ¿verdad? Serían los firewalls de siguiente generación, porque en Amazon Web Services, ¿verdad? Hacer la aclaración que de momento el XG no está disponible para Amazon, ¿verdad? Y vamos a tener la posibilidad de defender nuestra infraestructura contra ataques coordinados con la tecnología de seguridad sincronizada. No sé si existe alguna duda, pregunta del tema. Gabriela. Si no hay ninguna duda o pregunta por el momento, también pueden hacerlas en el chat y se les estarán respondiendo. Sí les agradezco, por favor, completen la encuesta de qué les pareció el webinar, y si no tenemos ninguna otra consulta, creo que podemos dar por terminada la sesión. David, no sé si hay algo más que agregar. No, agradecerles a todos, ¿verdad? El tiempo, eventualmente, ¿verdad? Decirles que pueden apoyarse, asesorarse con nosotros, con nuestro socio Software One, ¿verdad? Y quedamos atentos para el próximo webinar. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan un muy buen día.